Juan Alfonso Sáez de Benito y Luis Carballo, ambos pilotos de las Fuerzas Aéreas Españolas, llegaron lívidos a la base de Zaragoza. Uno de ellos incluso requirió asistencia médica. Y es que lo que les había ocurrido la mañana del 4 de noviembre de 1970 fue sin duda el mayor susto de sus vidas. En principio aquella iba a ser una jornada de entrenamiento más. El objetivo de aquella misión era simular una operación aérea con un enemigo ficticio. La operación iba a estar coordinada desde el radar militar de Calatayud, que envió a los dos cazas F-86 hacia la costa cantábrica a la altura de Gijón. Pero algo inesperado apareció en las pantallas. Un ovni se encontraba sobre Valladolid. Las autoridades enviaron a los cazas en aquella dirección. Sin embargo, los pilotos no vieron nada al alcanzar la capital pucelana. Pensaban, en buena lógica, que estaban siendo objeto de un juego militar. Fueron los operadores de Calatayud quienes les hicieron ver que no era así. El ovni que tenían en sus pantallas efectuaba maniobras de vértigo. En décimas de segundo se elevaba de 1000 a 4000 metros a una velocidad prodigiosa. Tras 50 minutos de maniobras en busca de aquel artefacto invisible para los dos pilotos, ambos, en vista de que se quedaban sin combustible, decidieron iniciar el viaje de regreso a su base. Pero cuando sobrevolaban la provincia de Soria, a la altura del Moncayo, Carballo notó un reflejo a su izquierda y pudo verlo. Era un objeto ovalado que en su parte superior tenía una superficie plana y cuadrada a modo de tejadillo. El objeto se colocó detrás de los cazas. En un momento determinado efectuó una maniobra de ataque, una percha, es decir, el objeto se situó en la parte delantera de uno de los cazas, superándolo por arriba, saliendo de su rebufo. Se trataba de una maniobra bien conocida entre los pilotos de caza y que se caracteriza por su dificultad. Pero aquel objeto no era, obviamente, otro avión de combate. Entonces estaba destinado en una unidad de la Defensa Aérea Española, una unidad de caza. Volábamos los aviones Sabre, F-86, y era durante el desarrollo de un ejercicio periódico mensual, un ejercicio Red Eye, conjunto con las Fuerzas Aéreas Americanas, y salimos a volar de alarma, un scramble simulado, dirigido por el radar de tierra. Nos dirigió a una traza desconocida, supuesto enemigo del ejercicio, cuya traza teníamos que interceptar. Íbamos dos aviones en formación cerrada y nos dirigimos al punto donde nos mandó el radar. El radar tenía un eco que se le desplazaba a una velocidad y en unas circunstancias no conocidas, o al menos no común. Nosotros no tuvimos contacto inicial visual con el objeto, y después de varias interceptaciones frustradas, pues procedíamos a la base sin haber logrado encontrar el avión o el objeto en cuestión. Ya de vuelta a la base, vimos a la posición de nuestras 11 de reloj, vimos un brillo, pensamos que era un avión del ejercicio, del bando supuestamente opuesto, y nos dirigimos hacia él para efectuar un combate simulado. Cuando estuvimos cerca, vimos que el objeto no era un objeto con una forma usual ni conocida de avión, era una especie de huevo metálico vertical, y nos sorprendimos, pero fuimos hacia él. Entonces nos sorprendió el que veíamos y que mirábamos hacia él, jamás le pudimos dar el morro. La proa de nuestro avión de nuestros aviones nunca le pudo enfilar. No llevábamos ni cámara ni armamento, era un ejercicio simulado. Pero, para mayor sorpresa nuestra, no solo nos overchutó en idioma aeronáutico, sino que se situó exactamente en mi cola. Yo era el segundo avión. Y se nos pegó en la cola. Lo veíamos perfectamente, no sabíamos qué hacer, se lo dijimos al radar, lo tenían detectado dos estaciones de tierra del radar de la defensa, y entonces, después de un tiempo, teníamos ya problemas de combustible y nos recuperábamos en nuestra base de Zaragoza. La altura a la que estábamos entonces, unos 38.000 pies, la fuimos perdiendo conforme nos dirigíamos a la base, y todo el tiempo este objeto venía pegado a mi cola, a la cola de mi avión. Lo veíamos perfectamente en los dos aviones. Hasta 12.000 pies, aproximadamente a la altura del Moncayo, ya muy cerca de la base, vino pegado ahí. De pronto,
sin saber de qué forma lo consiguió, no veíamos ningún tipo de estela, ningún tipo de giro, nada en absoluto. El objeto se despegó y desapareció a una velocidad también detectada en el radar, no conocida en ningún avión. Y sin más, desapareció. Nosotros pedíamos una... El ovni desapareció de la vista de los pilotos perdiéndose a gran velocidad cuando los cazas se aproximaban a Zaragoza. A su llegada a la base, Narciso Uncuti, jefe de la base, les pidió que efectuaran el relato oficial de los incidentes y le instó a guardar para siempre el secreto sobre aquellos hechos. Pese a haber pasado 30 años, pese a que uno de los pilotos llegó a ser coronel jefe de la base, pese a que otro haya confesado haber vivido el incidente ante las cámaras de televisión, y pese a que teóricamente el ejército desclasificó todos los expedientes OVNI, la realidad de este suceso sigue sin ser confirmada, 3 décadas después, nada menos.